Buenos días, nuestro equipo está conformado por Maximiliano Larios, María José Serrano y Luis Chimal Robertos. Nosotros vamos a hablar sobre el retículo endoplásmico de la materia, los seres vivos y su diversidad. ¿Qué es el retículo endoplásmico? Es una red de membranas dentro de la célula a través del cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Estas proteínas se ensamblan en orgánulos, que se llaman ribosomas. Los ribosomas son centros celulares de traducción que hacen posible expresión de genes. Cuando las proteínas son destinadas a ser parte de la membrana celular o exportadas fuera de la célula, estos ribosomas las ensamblan y las añaden a otro retículo endoplasmático. La conformación. Está conformado por una red interconectada de sacos planos. Estas membranas son continuas y se unen a la superficie externa del núcleo de las células. El retículo endoplásmico suele ser encontrado en todas las células eucarióticas. Las células eucarióticas son aquellas que cuentan con un citoplasma contenido por una membrana y tienen núcleo definido. Aquí tenemos una imagen a la derecha, como se puede mostrar en el ejemplo. Su clasificación. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra unido a la membrana nuclear externa, mientras que el retículo endoplasmático liso es una prolongación del otro. Aquí pusimos cómo están. Retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se le denomina así por los números de ribosomas adheridos a su membrana, a lo cual le da esa apariencia, mediante unas proteínas denominadas riboforinas. Tienen unos sáculos más redondos cuyo interior se conoce como luz del retículo o lumen, donde caen las proteínas sintetizadas en él. Está muy desarrollado en las células porque su función debe realizar una activa labor de síntesis, como las células hepáticas a las células del páncreas. También se le conoce como RER. Retículo endoplasmático liso, también conocido como REL. El retículo endoplasmático liso no presenta ribosomas en su estructura, y entre sus principales funciones está participar en el metabolismo de lípidos, el almacenamiento de calcio y desintoxicación de drogas. Debido a esta última función, es muy abundante en hepatocitos, que aumenta con ingestas de sustancias como el alcohol. En las células musculares lisas y estriadas se encontraron una forma especializada de retículo endoplásmico lisa, conocida como retículo sarcoplásmico, en la cual es un importante almacén de calcio que se utiliza en el proceso de concentración muscular. En el retículo endoplasmático liso también se sintetizan lípidos como el triglicéridos, que serán almacenados en el propio retículo o en gotas lípidas citosólicas. Este proceso es muy activo en los adipocitos, células que almacenan grasa, con dos funciones: reserva alimenticia y aislamiento térmico. También es el principal responsable de la síntesis de la parte lipídica de las lipoproteínas, de producción de hormonas esteroideas y de ácidos biliares. Características generales del retículo endoplasmático liso y rugoso. Entre las características principales del endoplasmático liso y rugoso se encuentran en cantidades muy pequeñas, con excepción de las células destinadas a sintetizar hormonas específicas. Queda reducido a una zona del retículo para ser elemento transicional. Posee ribosomas solo en una cara. Tiene 6 formas tubulares. El retículo rugoso y el liso se aíslan fácilmente debido a que el retículo rugoso posee un peso mayor. De la manera general, estas membranas tienen similitudes y casi la misma composición, exceptuando lo siguiente: proteínas específicas de cada uno, proteínas en las que se adhieren ribosomas, y en el retículo liso se encuentran las enzimas necesarias para la síntesis de lípidos y detoxificaciones de productos.
Función. La función primordial es la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos constituyentes de membrana y la participación en procesos de detoxificación de la célula. Número 1. Síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso tiene función que es de vital importancia para la supervivencia del organismo, que es sintetizar proteínas. Estas proteínas pueden desempeñar múltiples funciones, ya sean estructurales, formando parte de otros orgánulos, actuando como hormonas, enzimas o sustancias transportadoras. Así pues, el lugar de destino de estas proteínas puede ser el propio interior de la célula, en donde han sido sintetizadas, formando la capa celular o yendo hacia el exterior de esa misma célula. 2. Control de calidad. El retículo endoplasmático rugoso lleva a cabo una función fundamental para el buen funcionamiento orgánico. Este orgánulo ejerce un importante papel a la hora de detectar proteínas con defectos o que puedan no resultar útiles para el organismo. Número 3. Variedades del gastoplasma. En función de la célula en la que se encuentre, este orgánulo presenta unas características estructurales diferenciadas y también cabe la posibilidad de que reciba otro nombre. El retículo endoplasmático liso tiene distintas funciones. Algunas de las más importantes son participar en el transporte celular, en la síntesis de lípidos como los triglicéridos, los fosfolípidos y los derivados del colesterol como lo serían los ácidos biliares, en la metabolización del alcohol como reserva de calcio y para ayudar a mantener los niveles de glucosa en la sangre. También lleva a cabo el proceso de detoxificación, que es el que consiste en la inactivación de productos tóxicos como drogas y medicamentos, y los convierte en sustancias más seguras que son solubles en agua. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi en 1989 y observado por primera vez al microscopio electrónico por Dalto y Felix en 1954. En las células animales es un orgánulo que se localiza próximo al centrosoma, el cual suele estar en las cercanías del núcleo. Por tanto, depende de la organización del sistema de microtúbulos. El aparato de Golgi está formado por cisternas aplanadas que se disponen regularmente formando varias pilas o dictiosomas. En una célula suele haber varios de estos dictiosomas y algunas cisternas localizadas en dictiosomas próximos que están conectadas lateralmente. A todo el conjunto de dictiosomas y sus conexiones se les denomina complejo o aparato de Golgi. Esta ha sido toda nuestra explicación. Esperamos haya sido lo más explícita posible y les haya servido. Muchas gracias.